me siento reconocida en eso y además, digamos, hay una serie de acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas y, por tanto, por supuesto que mantengo preocupación. Periodistas bajo la amenaza constante de un trabajo precario. Resulta que dice, sin decir quién, que Podemos amenaza a quién, cuándo, cómo, en qué medida. Buenas noches. De hacerse los locos a hacerse las damiselas ofendidas. Es el camino recorrido por los dirigentes de Podemos en apenas 24 horas desde que la Asociación de la Prensa denunciara que desde su formación se intimida, se presiona, insulta y amenaza a los periodistas. Vamos a verlo ya en las 5 W. No les salió bien su estrategia de no sentirse concernidos por la denuncia de la Asociación de la Prensa, basada en testimonios de coacción a varios periodistas. Por eso ahora, que la verdad les vuelve a dejar en evidencia, se erigen en víctimas de un complot universal en contra de su formación, asegurando que se tratan de acusaciones gravísimas, que no se sienten retratados y exigiendo que se den los nombres de los periodistas supuestamente acosados. ¿Amenazado quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Son palabras de Juan Carlos Monedero, quien no se da cuenta que solo la manera de exigir identidades es una forma de coacción y presión que vulnera uno de los principios básicos del ejercicio del periodismo. El profesional no está obligado a revelar sus fuentes. Por eso, la APM rechaza hacer públicos los nombres de los periodistas que han pedido amparo a su colegio. Pero es que si Montero y Monedero se rasgan las vestiduras, desde el PP y desde el PSOE les recuerdan que esto no es ni Venezuela ni Cuba. Vinculan sus modos a los de los proetarras y les exigen respeto por los medios y menos amenazas. Tienen tan interiorizado su modus operandi que hoy han vuelto a incurrir en intimidaciones y críticas a los periodistas tras la emisión del programa Salvados. No les gustó a los de Podemos el tratamiento que dio el periodista a su líder, que se cree investido del poder y la sabiduría periodística necesarios como para corregir al profesional que le entrevista por cuestiones ideológicas. Además, les vamos a mostrar las primeras filtraciones de periodistas que aseguran haber sido intimidados desde Podemos. Todo ello después del editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. La amenaza a la prensa, a los medios de comunicación y a los periodistas es moneda de curso ilegal en la política, pero de uso frecuente. Podemos ha utilizado la calderilla de esa moneda con el estilo que caracteriza a sus líderes. Sus amenazas han sido sucias y directas, personalizadas y barriobajeras, tabernarias como un matón chungo y zafio. Las amenazas de Podemos a los periodistas son tan torpes y burdas como ellos mismos. Carecen de la aterradora sutileza de la mafia y la gélida advertencia del auténticamente poderoso que puede dejar al periodista independiente sin pan y sin trabajo por no arrodillarse ante sus exigencias. Tan torpes como sus amenazas a los periodistas han sido los argumentos ofrecidos por Podemos para desmentirlas. En menos de 24 horas han pasado de hacerse los suecos a adoptar la impostura de la dama catequista ofendida. Podemos se hace ahora la víctima de su propia chulería. Es lo que hacen siempre los comunistas cuando se les descubre con las manos en la masa de la mentira y del crimen. Lo hicieron cuando asesinaron a André Unín en Alcalá de Henares y trataron burdamente de endosarle el muerto a los alemanes. Lo repitieron años después en Katyn, asesinando a miles de polacos y tratando también de endosarle la masacre a los alemanes. Los comunistas mienten siempre. Solo cumplen cuando amenazan, o sea que, mucho ojo, compañeros. La última oleada del CIS muestra cómo ha vuelto a crecer la preocupación de los españoles por la corrupción de la clase política. Justo el día en el que Rosendo Naseiro desmonta la coartada de Luis Bárcenas, declarando que este no era coleccionista de arte, afición mediante la cual Bárcenas trató de justificar el origen parcial de su fortuna. El señor Bárcenas me utilizó a mí para decir que compraba cuadros de acuerdo conmigo. Y eso no es verdad. En el Partido Socialista se encienden todas las alarmas por la fulgurante irrupción de Pedro Sánchez en la carrera de las primarias a la Secretaría General del partido. Solo en 4 días Sánchez ha conseguido recaudar 60.000 euros de donaciones. Y en la víspera del Día Mundial de la Mujer Trabajadora, mañana 8 de marzo, el feminismo radical prepara el escenario para convertir la celebración en una gigantesca plataforma de la ideología de género contra el machismo y el heteropatriarcado. Desde el Observatorio de la Mujer confirman las peores previsiones en cuanto a violencia ideológica de la jornada, asegurando que esto no ha hecho más que empezar.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, vuelve a erigirse en protectora de los ocupas de la ciudad condal. La policía no podrá expulsarlos de los pisos y locales que hayan invadido ilegalmente a requerimiento de sus legítimos propietarios. Solo podrán ser desalojados mediante una sentencia judicial firme, con lo cual los propietarios se verán obligados a aguantar la vulneración de sus derechos durante un periodo inaceptablemente largo. Arrancamos la información mirando hacia el Senado, donde en estos momentos está teniendo lugar la sesión de control al Gobierno. Muchos han sido, María, los momentos que han acaparado las miradas en la jornada de este martes. La bancada popular ha visto cómo todos los ojos se posaban en ellos tras el último desafío de los independentistas, pero ha habido también otros temas que han adquirido notoriedad. Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, muchos temas, sí, presupuestos, violencia doméstica, incluso se ha hablado de los juicios a raperos y a cantantes. La encargada de responder sobre el asunto de Cataluña, tanto dentro como fuera del hemiciclo, ha sido la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Cree Sáez de Santamaría que los separatistas han dado un paso más incomprensible, eso sí, en Cataluña también. Se le ha preguntado sobre otros nacionalistas, en este caso los del PNV. Los periodistas querían saber si el Gobierno había puesto encima de la mesa en las negociaciones para aprobar los presupuestos generales del Estado la posibilidad de que el Gobierno vasco pueda asumir las competencias en cuanto a presos de ETA. Los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible. Yo creo que cuanto menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso. Adecuado para abordar cuestiones como el proceso de competencias de los presos a Euskadi. Quería saber si la negociación presupuestaria con el PNV, este es un asunto que puede estar encima de la mesa. No. La negociación de presupuestos es una negociación de presupuestos. Esas cosas no se mezclan nunca. No se mezclan nunca. Además, la mayoría de partidos del arco parlamentario han pedido al Gobierno que se empiecen a dar los pasos necesarios para reformar la ley electoral, en este caso para que los expatriados españoles en el extranjero tengan más fácil votar en las diferentes elecciones. El encargado de responder en esta cuestión era el ministro del Interior. Dice Zoido que para eso se requiere un consenso que el ministro considera difícil que se pueda alcanzar. Cualquier reforma del calado que tiene esta, así como otras que tienen este mismo o mayor calado, depende sin duda alguna de las iniciativas de muchos grupos políticos. Y aquí estamos muchos grupos políticos que son los que deberán tomar una iniciativa. A partir de esa iniciativa de los grupos políticos, como se hizo en el año 2011 y con el mayor consenso posible, yo creo que podremos alcanzar ese objetivo. Y mire, estas modificaciones, como usted comprenderá, ni se pueden ni se deben hacer nunca de una forma unilateral. El rifirrafe curioso de la tarde ha tenido lugar entre un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña y el ministro de Justicia, Rafael Català. Y es que Esquerra acusa al Gobierno de que hayan conseguido que se juzgue a gente por cantar canciones. Esta era la respuesta del ministro. Gracias, señor presidente. Pues, señor ministro, la verdad es que a ojos de una parte muy importante de la sociedad, desde luego que no es igual. Justamente la misma semana que se absuelve a una ciudadana más por fraude fiscal, se condena a un joven mallorquín por componer sus canciones. La misma semana que se absuelve a una ciudadana más por alegar desconocimiento a la hora de firmar unos papeles, se condena a un joven mallorquín por cantar sus canciones. En un caso o en otro. Le aseguro, no conozco, lo lamento, no conozco el detalle de ese joven mallorquín que solo por cantar ha sido condenado. Hombre, yo creo que no habrá sido por cantar, habrá sido por lo que decía en su canción, habrá sido por injurias, por calumnias, por cometer un delito de nuestro Código Penal, porque en España no se condena a nadie ni por cantar, ni por manifestarse, ni nada por el estilo. Y hablamos ahora del último barómetro del CIS hecho público hoy. 3,5 puntos es lo que ha aumentado la preocupación de todos los españoles por la corrupción y el paro, llegando a alcanzar el 37,5%, según el último sondeo relativo al mes de febrero. Sin embargo, estas cuestiones no son las que más preocupan a los ciudadanos. Y es que, como decíamos, con un 72,2%, el paro encabeza la lista de inquietudes de los españoles. Alba Vila, buenas noches. ¿Qué más preocupa a los ciudadanos? Muy buenas noches, así es, Beatriz. Como decías, después del paro se encuentra la preocupación por el fraude y la corrupción. En un tercer y en un cuarto lugar, respectivamente, la política y los partidos políticos en general y problemas de índole económico. Y es que la política en general preocupa a 1 de cada 4 españoles. La economía está en un cuarto lugar, pero preocupa y mucho, ya que el 22% de los españoles cree que con el paso del tiempo irá a peor. En enero este porcentaje era del 17%.
10%. Sube de esta forma 5 puntos la inquietud por la economía. La sanidad y la educación son los que siguen en la lista. Sanidad preocupa un 14% y educación a un 5%, porcentaje que baja más de la mitad si lo comparamos con los resultados del barómetro del CIS de diciembre de 2016. Y yo no sé de qué me está hablando. El señor Bárcenas me utilizó a mí para decir que compraba cuadros de acuerdo conmigo. Y eso no es verdad. Él no compró nunca cuadros conmigo, a no ser un cuadro pequeñito o cosa de poco valor que pudiera haber por ahí. Lo he dicho y eso es lo que digo. Pues con esta declaración bomba, Rosendo Naseiro ha desmontado en un santiamén la coartada de Luis Bárcenas. El extesorero de AP tumba con rotundidad que Luis Bárcenas fuera coleccionista y marchante de arte y le acusa de utilizarle para justificar su inmensa fortuna. Declaraciones ante el juez de la Gürtel que se suman al escándalo que acorrala al PP en Murcia. Allí el gobierno sigue RQR en su empeño de mantener a Pedro Antonio Sánchez como presidente autonómico y, sin embargo, en Ciudadanos no pierden la esperanza y esperan que en el gobierno recapaciten y cambien de candidato. Eso es lo que esperan en Ciudadanos. En el PP tampoco se arredran. Hoy Javier Maroto, en declaraciones a Radio Nacional, ha pedido a Rivera que dé estabilidad en Murcia o que se eche en brazos del PSOE para formar, dice, un gobierno Frankenstein junto a los socialistas. Creo que Ciudadanos está hoy atrapado entre la posición de la coherencia, de efectivamente entender que se debe respetar los acuerdos. El primero, el de Murcia, lo queremos hacer. Y además también ser contundentes con la corrupción cuando alguien roba. Y otra cosa distinta es verse ahora pues en un juego de poderes en el que el PSOE le dice, pues vótame a mí y a ver qué hace si Ciudadanos mezcla sus votos con los de Podemos y esa parte del PSOE que en Murcia, como digo, en mi opinión no es precisamente lo mejor que tiene el Partido Socialista. Pues normal que ante la inquebrantable confianza de Ciudadanos en un viraje en el PP, en el Partido Socialista estén preocupados de la falta de compromiso para con ellos. Fuentes cercanas a Ferraz reconocen la preocupación con la que se vive la posibilidad de que en el último momento en la formación naranja decidan dar marcha atrás en la moción de censura. Tampoco el candidato con el que pretenden sustituir a Pedro Antonio Sánchez les da muchísimas garantías de futuro y es que hoy hemos sabido que Rafael González Tobar, el candidato propuesto por el PSOE, llegó al liderazgo gracias a un polémico congreso en el que las juventudes socialistas, controladas por su hija María González Veracruz, hincharon el censo. Y eso no es todo. Una vez en el cargo, González Tobar abandonó su profesión de médico y se convirtió en el primer líder del PSOE en Murcia liberado. Es decir, se puso un sueldo del propio partido y eso que las finanzas de la formación estaban prácticamente en quiebra. Desde luego no parece el candidato más idóneo como imagen de transparencia y lucha en contra de la corrupción. Por ello, desde la gestora, su presidente, Javier Fernández, teme una desbandada de última hora de los naranjas. Mayoría parlamentaria resolver el problema que tienen de apoyo o no al gobierno que ahora mismo existe en Murcia y a partir de ahí y de la desestabilización que se pueda producir sería cuando el Partido Socialista, pues, poniendo la responsabilidad que le corresponde por delante, hablaría en este caso con Ciudadanos. 60.000 euros es el dinero recaudado en donaciones en apenas 4 días por el exsecretario general de los socialistas y candidato a las primarias de ese partido, Pedro Sánchez. A ello se suman los buenos datos que le sonríen desde las encuestas y el multitudinario éxito de convocatoria que está cosechando Sánchez en la mayoría de citas a las que emplaza a los militantes. Todo ello en contraposición a la figura de Susana Díaz, favorita del aparato y que sigue aún sin decidirse a dar el paso para presentarse a liderar el PSOE, aunque según fuentes cercanas a la presidenta de la Junta el anuncio podría producirse en su segundo aniversario al frente de Andalucía en un acto planificado para la militancia. Y vean ahora el decálogo de buenas prácticas para debatir en redes sociales que han elaborado Pachi López, candidato también a la Secretaría General del partido y su equipo. Entre estas 10 normas que enumeran están respeta, construye, no mientas, da la cara y sobre todo, y esto ya no lo pide en su infografía sino en un vídeo con el que la ha acompañado, juego limpio. Llama mucho la atención que sea precisamente López el que ahora pida fair play a los demás cuando en toda su trayectoria política no es esto exactamente lo que le ha caracterizado. Recordemos, por ejemplo, el poco respeto mostrado a los rivales políticos cuando tras el asesinato de Isaías Carrasco a manos de ETA echó a Mariano Rajoy del funeral del socialista.
el manejo de los tiempos, ya mucho más cercano en el tiempo para favorecer a Pedro Sánchez en su no investidura siendo presidente del Congreso, e incluso más recientemente su candidatura a secretario general tras convencer al propio Sánchez de que debía dejar su escaño para no favorecer la investidura de Rajoy. De ahí que fuentes socialistas afirmaran que el propio Sánchez afirmó tras conocer la noticia: Pachi me ha traicionado. Paro internacional, sentada en sol, te paso mi mochila. El Día Internacional de la Mujer deja en España un sinfín de convocatorias, la mayoría de ellas de colectivos de izquierdas. España se une mañana al paro laboral convocado en 46 países para denunciar el desigual reparto del empleo. El lema: hacia un planeta 50-50 en 2020. Rosa Cuervas Mons, ¿en qué consiste esta jornada? Cuéntanos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues ese paro internacional es el principal acto de la jornada de mañana, un paro al que se han sumado 49 países y que quiere reivindicar la paridad laboral y en el reparto de las tareas del hogar. Pero además de esa actividad principal hay muchas otras y, como cada año, cada vez más originales. Por ejemplo, la violencia contra la mujer, cuya erradicación es otra de las luchas que se reivindica en la jornada de este miércoles, se llama ahora, según los colectivos feministas, terrorismo machista. La cita para reivindicar y protestar contra este terrorismo machista es en la Puerta del Sol, pero no se han citado así, se han citado en La Osa y La Madroña. Es al menos como llama a la convocatoria el colectivo feminista Ágoras en la Plaza, que debe considerar muy importante reivindicar el sexo de un árbol en un día tan señalado como este. Más cuestiones llamativas desde Izquierda Unida, que eso sí no ha encontrado apoyo parlamentario en su propuesta, piden utilizar este día para lanzar un mensaje contra los hombres. Quieren desposeer al patriarcado de sus privilegios. Iniciativas que dejan el Día Internacional de la Mujer pues como un día repleto de convocatorias extravagantes, pero quizás sin demasiada utilidad pública. Muchísimas gracias, Rosa. Y como no podía ser de otra forma, los sindicatos también se han pronunciado al respecto, asegurando que la violencia machista, dicen, es un problema cultural y de pocos recursos. 25, 26 asesinatos en lo que va de año, es decir, algo más de la mitad de todos los que sucedieron el año pasado, ¿no? Estamos ante un recrudecimiento de la violencia machista, de la violencia de género. Esto es intolerable en un país democrático. Es un problema cultural, pero es un problema también de recursos, de políticas. Aquí se ha recortado todo y por recortar se ha recortado los recursos. Declaraciones en el extremo opuesto de lo que opinan en Podemos, y es que los defensores de la ideología de género y a favor del fomento del odio hacia el heteropatriarcado deberían ponerse de acuerdo, porque si los sindicatos señalan la pobreza como uno de los factores desencadenantes de los malos tratos, la secretaria general de Podemos en Galicia apunta directamente a los señores del PP de asesinar a sus mujeres. Y a todo esto, ¿qué dice el PP? ¿Le planta cara a Podemos? ¿Desmiente que se produzca el genocidio masivo de mujeres por parte del heteropatriarcado? Ni muchísimo menos. Hoy mismo, desde el PP, han vuelto a comparar los preceptos del feminismo radical, asegurando, y en la línea de la dictadura buenista y bien pensante, afirman que se deben eliminar barreras, estereotipos en favor de la igualdad. Luego también yo quiero destacar una cuestión, igual en esto hay menos personas que estén de acuerdo. Yo sí creo que es importante feminizar la vida pública, feminizar los puestos de responsabilidad, feminizar la política. Pues feminizar, ya lo han oído. A estas alturas nadie duda de que se debe condenar sin ambajes, sin un ápice de duda, de manera rotunda y contundente, la violencia doméstica. Muchos son los hombres que asesinan a sus mujeres. Desde aquí, desde Intereconomía, animamos a todas las personas que puedan estar siendo víctimas de malos tratos, ya sean físicos como psíquicos, a que denuncien a sus maltratadores. Pero hay otra realidad que no por ello queremos dejar de denunciar, y es el uso instrumental que algunas mujeres están haciendo de la ley de violencia de género, denunciando falsamente a sus exparejas para obtener toda clase de beneficios, ya sea económicos, como en la custodia o en los acuerdos de divorcio. Esas mujeres, las que mienten asegurando que han sido maltratadas, y es mentira, son precisamente las que más perjudican a las que lo han sido de verdad. Una política que al final entienda que todo lo que sea ideología de género es el enemigo de la familia, y lo único que busca es el totalitarismo y tener manejado al individuo. Entonces, una política de verdad en contra de la ideología de género. Y lo que además compruebo es que no se permite a nadie que discrepe de la ley entrar a colaborar a mejorarla.
¿Por qué? Porque no se deja entrar a nadie que cuestione la raíz de la ley, que es la ideología de género, y en eso todos los partidos políticos, en este caso menos Vox, están de acuerdo. Las declaraciones de la responsable de Asuntos Sociales de Vox se producían en el programa especial emitido el sábado pasado en esta casa, donde pudimos ver cuáles son las ventajas que obtiene una mujer según pone una denuncia por malos tratos. Beneficios con los que comulgamos siempre y cuando sean ciertos. Pero es que, según nos contaron jueces, presidentes de asociaciones de maltratadas, mujeres maltratadas y abogados, la ley de violencia de género no exige a la denunciante presentar ninguna prueba, ninguna grabación, ninguna foto, tampoco pruebas periciales, partes de lesiones o testimonios para demostrar que han existido realmente esos malos tratos. Vamos a ver ya qué ventajas obtiene una mujer inmediatamente después de denunciar a su expareja. En primer lugar, haya o no haya pruebas, como decimos, la policía procede directamente a detener al supuesto maltratador, que puede pasar varios días en comisaría hasta pasar a disposición judicial. Además, y hasta que se produzca el juicio, aunque luego el marido o novio o compañero quede en libertad porque no haya pruebas del delito, ella conserva por ley el domicilio familiar y también la custodia de los hijos. Esto como mínimo ocurre tras 1 año y medio después de la denuncia, en el que los hombres tienen que seguir pagando el alquiler, la hipoteca, sea o no cierto, como decimos, que ha maltratado a la mujer. Además, en caso de necesitarlo, las mujeres que denuncian violencia doméstica acceden a alojamiento gratuito para ellas y para sus hijos en centros de acogida. Sin olvidar tampoco el dato económico. Obtienen automáticamente una prestación, una ayuda de 426 euros a cuenta del erario público. Recordamos, haya pruebas de maltrato o no. Seguimos defendiendo que a las que tengan pruebas, a las que lo hayan sido, reciban toda clase de beneficios. Y algunas otras ayudas económicas, como por ejemplo, pues si quieren ir a la universidad, se les conceden becas más fácilmente. Finalmente, lo más importante, le queda negado automáticamente al padre, en caso de haber hijos, la custodia compartida. Si ha habido una denuncia de malos tratos, aunque no haya pruebas, el hombre denunciado queda directamente imposibilitado para solicitar el cuidado de sus hijos de forma compartida. Así lo explicaban nuestros expertos que conocen de primera mano el uso partidista que de estos privilegios están haciendo algunas mujeres sin escrúpulos. Pero ¿qué interés puede tener una mujer en denunciar falsamente a su expareja? ¿Qué interés puede tener una mujer? Hombre, inmediatamente que esta mujer denuncia, primero tiene 426 euros. Automáticamente. Automáticamente, en cuanto tiene la orden de alejamiento de prestación social. Se queda con la casa, se queda con los hijos, hasta que después de que tiene el primer juicio rápido, después cuando va al juicio por lo penal, que pasa ahora mismo, ya tenemos en Málaga 1 año y medio, este señor mientras tanto se queda con el cartel de maltratador y ella está viviendo, y muchas están metiendo a sus amigos hasta en la propia casa donde ese hombre ha tenido que salir. Entonces, hombre, les estamos dando muchísimas ventajas a la universidad. Y sobre todo evitas que el padre consiga la custodia compartida de los niños. Es decir, en el momento en que una mujer es declarada maltratada, automáticamente... En el momento en el que ponga una denuncia, independientemente de que el hombre después sea condenado o no, este padre ya no puede solicitar la custodia compartida. ¿Se han quedado atónitos? Bueno, pues esto no ha hecho más que comenzar. Así lo ha dicho la presidenta del Observatorio en contra de la violencia de género, que pretende incluir toda clase de comportamientos en la ley. Más allá de incluir la trata de blancas, algo en lo que, como es evidente, coincidimos al 100%, una lacra social y que se vive y que se debe perseguir hasta su erradicación total. Con el nuevo pacto, los partidos quieren que ya no sea necesario que exista vínculo de parentesco o relación personal con el denunciado. Es decir, que si, por ejemplo, una mujer protagoniza una discusión de tráfico con un hombre en el que, por ejemplo, se producen insultos, esta podrá denunciar al desconocido por violencia de género. Lo teníamos conceptuado solo con la violencia en pareja y es normal, porque en el momento en que salió la ley, el problema realmente urgente era solucionar la violencia en pareja. Pero hay que ampliar ese concepto e incluir otro tipo de violencias contra la mujer por el hecho de ser mujer, como es la trata, como son los abusos sexuales, la discriminación, el acoso sexual. Cambiamos radicalmente de asunto y hablamos ahora de Barcelona, porque allí la alcaldesa Ada Colau se erige en la Robin Hood
de los ocupas. Cede ante las peticiones de los ocupas, para evitar disturbios, dice el gobierno de la ciudad, en el que hay varios concejales, que por cierto han sido anteriormente ocupas, como la propia alcaldesa, ha tendido la mano ordenando a la policía proteger a quienes ocupan viviendas de forma ilegal. Eduardo, ¿qué te parece la decisión de Colau de impedir que los propietarios puedan recuperar sus casas ocupadas? El único país del mundo en el que la propiedad privada es atacada desde las instituciones del Estado. Todos los alcaldes de Barcelona han protegido, financiado y sufragado el movimiento Ocupa en la ciudad condal. Todos, socialistas y convergentes, amamantaron a los ocupas y llegaron incluso a proclamar el interés y la peculiaridad cultural de ese movimiento de ladrones consentidos de la propiedad privada. Todos. Ahora Ada Colau ha decidido ir más allá y gobernar Barcelona contra sus propios ciudadanos y a favor de los ladrones tolerados de pisos e inmuebles que hurtan a sus legítimos propietarios el derecho sobre sus bienes con la complicidad de la administración municipal a la que pagan sus impuestos y sus sueldos para que favorezcan al ladrón que les invade el piso. Ese es el sentido de la justicia de Ada Colau. El propietario atropellado ha de seguir pagando el IBI y demás impuestos y gastos de un piso o de un local que le han arrebatado por la fuerza de la ocupación, y los ladrones que lo habitan encuentran el aplauso y la protección de la alcaldesa, que está más cerca de la roña de los ocupas que de los ciudadanos a los que les roban sus propiedades. A los ocupas, en los países civilizados, los desaloja la policía, y a los políticos ocupas los desalojan las urnas. En los países civilizados, he dicho. En España no. En España los políticos protegen a los ocupas y la policía y los jueces cargan contra los propietarios que, desesperados, quieren sacar a los ocupas agarrándolos de las rastas y de los pendientes. Pues la nueva normativa en Barcelona es una de las noticias que acaparan la jornada en Cataluña, donde los independentistas avanzan en su desafío. Hablaremos de ello, también del País Vasco, de la indignación en Podemos por las informaciones que aseguran que amenazan desde esa formación, desde la formación morada, a la prensa. La información internacional, por su parte, viene un día más copada por la administración Trump. Son las 9 de la noche, es momento de hacer repaso a las informaciones que aún nos quedan por contarles en titulares. El Parlamento catalán ha dado luz verde a la reforma express para agilizar la aprobación de la ley de desconexión. Es el último órdago de los separatistas. La mesa parlamentaria ha desestimado la petición de Junts pel Sí, desestimando los recursos presentados por PP, Ciudadanos y PSC, y que dicen desde el Gobierno que no van a permitir ninguna ilegalidad, mientras que desde el PSOE les apremian a utilizar todos los mecanismos del Estado para frenar la secesión. Y este martes continúa la polémica por el vídeo emitido por ETV en el que llamaban catetos, mongolos o fachas a todos los españoles. La actriz Miren Gaztañaga ha rectificado sus afirmaciones y ahora asegura estar abrumada por el escándalo y justifica sus insultos diciendo que no lo piensa en realidad. A lo largo de los próximos minutos abordaremos otras polémicas que han salpicado a la cadena autonómica vasca. Muchísimas gracias, María. Y la polémica tampoco abandona a la formación morada. Si ayer escuchábamos a los dirigentes de Podemos asegurar que no sabían de qué se hablaba con respecto al comunicado de la Asociación de Prensa que aseguraba que desde su partido los periodistas reciben amenazas e intimidaciones, hoy tanto Irene Montero como Juan Carlos Monedero se indignan ante unas acusaciones que califican de gravísimas y además exigen que se pongan nombre y apellidos a los periodistas supuestamente amenazados. Vinieron a la Asociación de la Prensa a pedir amparo, porque se sentían acosados y intimidados, por un sistema de crítica sistematizada. ¿Que Podemos amenaza a quién? ¿A quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿En qué medida? Miramos ahora hacia Estados Unidos, donde ya ha entrado en vigor el nuevo decreto migratorio de Donald Trump. Entre las principales novedades respecto a la orden anterior bloqueada en los tribunales está el acceso libre a los ciudadanos de Irak. Por el otro lado, los ciudadanos de los países vetados podrán acceder a Estados Unidos si cuentan con una green card o con una tarjeta de residente emitida antes de enero.
Gracias, Laura. Y hay más novedades que atañen a la administración Trump. Sí, Beatriz, porque tras la petición hecha por el presidente en el Congreso para que se investiguen las supuestas escuchas realizadas contra él por el gobierno de Barack Obama, fuentes próximas al expresidente han admitido que pudo haber efectivamente escuchas. Todo en el mismo día en que, gracias a Wikileaks, conocemos cómo espiaba la CIA. Que los partidos de la Generalitat han entrado en una dinámica absolutamente incomprensible. Yo creo que cuanto menos apoyos tienen, más desean acelerar un proceso, negando un debate en el Parlamento en una situación de tantísima envergadura. Yo llamo a la reflexión, no van a ningún sitio por mucho que corran, y el problema es que están corriendo, pero lo que están dejando es a Cataluña y a los problemas de los catalanes. No van a ningún sitio. Palabras de la vicepresidenta del Gobierno, que advierte a los separatistas de que por mucho que corran no van a conseguir nada. Lo único que hacen, a juicio de la número 2 de Rajoy, es agravar los problemas de todos los catalanes. Palabras que se producen tras la aprobación por parte del Parlamento catalán de la reforma que les permitirá agilizar la aprobación de las leyes de desconexión, decisión de la mesa parlamentaria, tras desestimar los recursos presentados por PP, Ciudadanos y PSC. Desde el Partido Socialista han exigido al Gobierno que tome cartas en el asunto y aplique todas las herramientas del Estado para hacer frente al desafío. Mayoría parlamentaria resolver el problema que tienen de apoyo o no al gobierno que ahora mismo existe en Murcia, y a partir de ahí y de la desestabilización que se pueda producir sería cuando el Partido Socialista, pues, poniendo la responsabilidad que le corresponde por delante, hablaría en este caso con Ciudadanos. Pero, ¿qué implica esta reforma? Bueno, pues entre otras cosas les permite la lectura única y en un solo día. Es decir, la propuesta de Junts pel Sí provoca que ya no sea necesario el acuerdo de todos los grupos de la Cámara para tramitar proposiciones de ley por la vía de urgencia. El total del proceso de aprobación podría ser de entre 1 y 2 horas. Pero, ¿qué más implica esta reforma express? Para entender qué significa lo que ha aprobado hoy el Parlamento de Cataluña, tenemos conexión en directo con el catedrático en Derecho Constitucional, Rafael Murillo. Señor Murillo, muy buenas noches. Buenas noches. Pues vayamos a lo mollar. ¿En qué consiste esa reforma express aprobada por el Parlamento? Bueno, en este momento no ha sido aún aprobada la reforma, sino que había un acuerdo de la mesa del Parlamento catalán para reformar el procedimiento de lo que se denomina lectura única del reglamento del Parlamento catalán, de tal forma que se pueda agilizar ciertos trámites cuanto a la presentación de proposiciones y proyectos de ley que se van a realizar mediante lectura única. ¿Es ilegal esto que han hecho los separatistas? Pues en principio no podemos decir que sea ilegal, porque hay un principio genérico de la autonomía parlamentaria y por lo tanto todos los parlamentos tienen capacidad para autonormarse y autorregularse. Por lo tanto, esta es una capacidad que tiene, de tal forma que lo que hace es despreciar al Pleno del Parlamento, que sería aquel quien autorizara la lectura única tanto en comisión como en el Pleno, y por lo tanto simplemente con un acuerdo mediante la mesa sería suficiente para remitirlo a una comisión y que sea aprobada en cuestión de horas. ¿Qué herramientas tiene el Estado para frenar a los separatistas? En este momento es complicado porque como no existe un principio de ilegalidad o de inconstitucionalidad debido a lo que comentaba antes de la autonomía parlamentaria que se tiene y en ese sentido lo que se llaman los interna corporis acta, yo lo veo bastante complicado qué mecanismo se puede tener. Hombre, quizá lo que sea susceptible de control de constitucionalidad será el resultado de la aprobación de esta ley. Es decir, si se aprueba la ley podrá ser sometida a control de constitucionalidad por parte del Parlamento, del Tribunal Constitucional. Y llegados a este punto, ¿cuáles cree usted que debería utilizar ya el Ejecutivo? ¿Qué medidas se pueden utilizar? Pues medidas se puede utilizar, seguir la misma que ya ahora, de seguir recurriendo ante el Tribunal Constitucional todos esos actos y esas acciones, solicitando la paralización de la norma en ese sentido. Luego ocurre que parece ser que el juego político va a ser dictar el decreto de convocatoria de referéndum y juntamente hacer la norma de transferencia normativa o de solución normativa entre lo que es el Estado y la comunidad autónoma. Por lo tanto, volveríamos otra vez a tener que utilizar el procedimiento de recurrir ante el Tribunal Constitucional para que paralizara la ejecución y eficacia de estos actos normativos, con lo que significa esto del procedimiento, que es un poco largo, pero
se podría hacer, ¿no?, desde este punto de vista, y si no, pues utilizar medidas excepcionales que la propia Constitución recoge y que todos conocemos. Señor Murillo, gracias por habernos ayudado a entender este nuevo desafío y muy buenas noches. Buenas noches. Eduardo, ¿a qué crees que espera el Gobierno para hacer algo en Cataluña? A que se desarrolle por sí solo el problema, no la solución. Saben que el Gobierno al que se enfrentan carece del coraje político necesario para acabar con el desafío separatista que amenaza con romper la nación que les ampara después de haber emponzoñado convenientemente al menos a la mitad de la población catalana. Ni la ley, ni los tribunales, ni los procesos en curso a los líderes del independentismo, ni el Tribunal Constitucional, ni el Tribunal Supremo han sido capaces de dejar a los gallitos separatistas sin plumas y sin espolones. Por eso hoy su Parlamento sedicioso, con la mitad de sus responsables políticos sentados en el banquillo de los acusados, se adorna en la chulería y aprueba el inicio del proceso de desconexión con España. ¿Cabe mayor desafío? Pues sí, claro que cabe. Porque el Gobierno, con su negligente cobardía, con su tolerante miedo, con su complicidad dialogante y sus consensos de ruptura, les da espacio, les deja el campo libre y abierto, sin aplicar el artículo 155 para intervenir el Gobierno y las instituciones autonómicas, como acabamos de escuchar, y invertir así el proceso separatista catalán. De Cataluña viajamos al País Vasco, donde la actualidad sigue inundada por el polémico vídeo emitido por ETV en el que se calificaba de catetos, mongolos, fachas, machistas a los españoles. La actriz Miren Gaztañaga, participante en ese vídeo, asegura ahora sentirse abrumada, asegurando además que no piensa lo que dijo realmente en el vídeo. Pero aunque el último, no es el único escándalo que salpica a la cadena vasca. Vamos ahora a ver más ejemplos que evidencian el sesgado y polémico tratamiento informativo brindado por ETV en sus diferentes canales televisivos y radiofónicos al terrorismo de ETA y en contra de las víctimas del terrorismo. María Matos, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Y es que la trayectoria del ente público está empañada por las denuncias hacia una línea editorial que en todo momento ha tratado de minimizar la violencia de la banda terrorista. Veamos ya algunos ejemplos. Empezamos remontándonos a 1996, cuando ETA secuestró al empresario José María Aldaya. A la cadena no se le ocurrió otra cosa que preguntarle a los espectadores si Aldaya merecía estar secuestrado. Obviamente, esta pregunta daba a entender que la víctima era culpable de algún delito. La aberración trajo consigo numerosas reacciones de denuncia que obligaron al ente público vasco a retirar dicha pregunta. Muy cuestionada fue también, por ejemplo, la emisión del domingo 25 de octubre de 2015 en horario de máxima audiencia del documental Ventanas al Interior, que supuestamente, y según decían desde la cadena, se pretendía profundizar en la, atención, perspectiva humana de 5 terroristas de ETA. Entre ellos se encontraba el exdirigente Miquel Albizu, más conocido como Ancha, al que por su participación en el programa de la cadena pública pagó 3.000 euros. En el film, por cierto, no había rastro de los asesinatos cometidos por quienes eran representados como personas normales en lugar de como terroristas. También ese mismo año, en el 2015, la cadena no dudó en dar una silla al exhistórico dirigente de ETA, Miquel Zumendi, en un programa de debates en su primer canal, lo que provocó un ataque directo y humillación de las víctimas del terrorismo. El programa fue retirado de la parrilla tras 2 participaciones del asesino como tertuliano. Para entonces ya le había dado tiempo a ensalzar la figura de Santi Potros, uno de los autores de la masacre de Hipercor. Pero no se quedan ahí las polémicas y escándalos en torno a la cadena autonómica vasca, y es que siempre que puede, ETV huye en sus diferentes canales del término España, que es suplido por el de El Estado. Este veto semántico se suma al de la corona con la no emisión del discurso navideño del rey, salvo en el periodo del Lehendakari Patxi López. Se han parado incluso bajo el argumento de la libertad de expresión que un tertuliano rompiese en diciembre una imagen de Felipe VI en uno de los programas más vistos de la televisión vasca. Todo esto repercute de forma directa en las audiencias, que han caído en picado en apenas 4 años. En la actualidad, ETV se sitúa en mínimos históricos. Su canal en castellano apenas logra el 7,3% de audiencia y ETV1 no llega al 2% de SER. Y todo ello mientras el ente público sigue gastando una ingente cantidad de dinero público. En total este año unos 134 millones de euros, lo que supone un incremento del 1% en relación al pasado año. Dinero, por supuesto, que sale del bolsillo de todos los españoles.
un grupo nutrido de periodistas españoles vinieron a la Asociación de la Prensa a pedir amparo, porque se sentían acosados y intimidados, por un sistema de crítica sistematizada. Es decir, que no era una agresión, una crítica, un insulto suelto, sino que era una organización sistematizada con hashtags, con horarios, con terminales que iban contra un periodista concreto. Una vez y otro día y después contra otro o contra varios al día, ¿no? Palabras de Victoria Prego, presidenta de la Asociación de la Prensa, el mismo día en el que desde el diario El País hacen públicas algunas de las supuestas amenazas e intimidaciones sufridas por algunos periodistas. Según el periódico Deprisa, desde la Formación Morada increparon a compañeros preguntándoles: ¿o eres tonto? Más ejemplos que publican en El País, como escribas esto, te voy a destruir, o cuidado con lo que escribes. Y según vamos conociendo más casos, en Podemos se van poniendo también más nerviosos. Si ayer restaban importancia al tema, se hacían los huecos, hoy muestran su indignación por unas acusaciones que califican de gravísimas, al tiempo que exigen que se diga quién, cuándo y dónde han amenazado desde su partido. Yo no me siento reconocida en eso y además, digamos, hay una serie de acusaciones muy graves en las que no se aportan pruebas y, por tanto, por supuesto que mantengo preocupación, por supuesto que de ocurrir me parecería fatal, por supuesto que creo y sé que no ha ocurrido, pero sobre nosotros sí se han hecho muchas portadas que han ocupado muchos días y muchas horas de televisión acusándonos de delitos gravísimos. Periodistas bajo la amenaza constante de un trabajo precario. Resulta que dice, sin decir quién, que Podemos amenaza a quién, cuándo, cómo, en qué medida. Porque lo que yo sé es que los trabajadores de los medios de comunicación están amenazados constantemente con unas malas condiciones. Pues mientras desde el Partido Popular les recuerdan que esto no es ni Cuba ni Venezuela, mientras que en el Partido Socialista les piden menos amenazas y más respeto. De la izquierda Berchale de los tiempos duros. Y las técnicas intimidatorias que utilizan personas próximas a Podemos son muy parecidas a las que utilizaban antaño los dirigentes de Bildu y de la izquierda Abertzale, o sea, la antigua Batasuna. Y eso es así, lo digo abiertamente porque yo lo viví. Menos amenazas y más respeto a los profesionales de la comunicación y más respeto a la libertad de expresión. Pero es que en Podemos parece que no escarmientan, no asumen las críticas, no les gusta que se les cuestione y muchísimo menos que se ponga contra la espada y la pared a su líder, a Pablo Iglesias. Así como están viendo en sus pantallas, reaccionaban hoy mismo en el foro del partido tras la emisión del programa Salvados. Estoy empezando a pensar que esto es más grave de lo que parece y con este pensamiento ya me cago en todas las muelas de Jordi Évole, el presentador de ese programa y responsable de entrevistar a Pablo Iglesias. Pero no se quedaban ahí las críticas desde el partido, con la de cosas importantes que tiene que hacer Pablo y la hace perder el tiempo aguantando a votantes del paso y chorradas de Jordi Évole. Bueno, pues más ejemplos, eran muchas las críticas: ridículo, grotesco, un auténtico esperpento, la operata bufa de Salvados o este tipo no tiene vergüenza. El caso, que no les ha gustado nada cómo ha conducido el programa Jordi Évole. C'est pas ça, la France. France isn't bikinis on the beach. France is Brigitte Bardot. That's France. Informaciones contundentes de la presidenta del Frente Nacional, el mismo día en el que desde Estados Unidos el entorno de Obama reconoce ahora que sí, que pudo haber escuchas a Donald Trump. Ampliamos esta información con la ayuda de Pepe porque hoy la organización Wikileaks ha sacado a la luz la primera de una serie de entregas de documentos que demostrarían el supuesto hackeo masivo de la CIA a productos, empresas norteamericanas y europeas. Según el propio Julian Assange, se trata de la mayor filtración de inteligencia de la historia. Para conocer la última hora sobre este tema nos vamos hasta la redacción de La Gaceta con Pepe García Saavedra. Pepe, buenas noches. ¿Cómo espiaban en la CIA? Así es, Beatriz, muy buenas noches. Wikileaks ha filtrado los supuestos datos de un programa de hackeo de la CIA llamado Vault 7.
Los datos que hemos conocido hoy son solo la primera entrega y consta de hasta 8.000 documentos e informes procedentes de una red aislada y de alta seguridad situada en el Centro Cibernético de Seguridad de la CIA en Langley. Según la organización que dirige Julian Assange, la inteligencia norteamericana habría hackeado dispositivos Apple, Android, Windows, incluso televisiones Samsung, mediante un software creado en colaboración con el MI5 británico. Estos dispositivos habrían pasado a ser una especie de micrófonos a través de los que espiar. Assange ha advertido de que se trata de la mayor filtración de datos de inteligencia de la historia y entre los documentos señala que esta red se habría expandido hasta Europa, y es que los norteamericanos habrían empleado el consulado de su país en la ciudad alemana de Frankfurt como centro de operaciones del hackeo para toda la base europea. Hoy en nuestra sección del Mundo en Guerra abordamos el nuevo decreto migratorio firmado ayer mismo por Donald Trump. Entrará en vigor el próximo día 16 de marzo a las 12 de la noche, hora de Estados Unidos. Pero veamos ya cuáles son los principales cambios en este decreto migratorio. Para ello contamos con la ayuda de Laura Fernández Cañas. Laura, ¿qué países se van a ver afectados por este nuevo decreto firmado por Donald Trump? Buenas noches, Beatriz. Pues sí, si te parece, vamos a verlos. En total son 6: Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. ¿Cuál es el objetivo de esta prohibición? Según aparece reflejado en el propio texto, es el de prevenir la infiltración de terroristas o criminales por parte de países extranjeros. La prohibición estará vigente durante 90 días. En el decreto anterior firmado en enero y bloqueado por la justicia, los ciudadanos de Siria quedaban excluidos por tiempo indeterminado. Ahora son tratados de la misma forma que los ciudadanos de otros países. Y si hablamos de cuotas, en el 2017 Estados Unidos aceptará un máximo de 50.000 refugiados. Por otro lado, Irak era uno de los países afectados en el decreto original, en el del mes de enero. Recordamos, bloqueado por los tribunales. Eso cambia. Los ciudadanos de ese país sí podrán entrar en los Estados Unidos. No así los de Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. Sobre ellos, la Casa Blanca ha querido dejar muy claro que en absoluto los decretos se propongan afectar específicamente a los musulmanes. ¿Cuál es entonces el motivo por el que la nueva administración prohíbe su entrada? Porque según el gobierno, 300 personas que ingresaron al país con el estatus de refugiados están ahora siendo objeto de investigaciones por parte del FBI por ser sospechosos de estar relacionados con actividades terroristas. Veamos ahora qué ciudadanos no afecta la prohibición. Y es que la entrada no está vetada a todos los sirios, sudaneses, iraníes, libios y somalíes o yemeníes. Todos aquellos que cuenten en su haber con una green card, el permiso de trabajo exigido por el gobierno estadounidense, podrán seguir entrando al país. Asimismo, los que tengan doble nacionalidad o los que tuvieran permiso de residencia antes de la entrada en vigor del primer decreto, el del mes de enero, también quedan exentos del bloqueo. Muchísimas gracias, Laura, pues ha quedado clarísimo. Nos acompaña ya en plató un martes más Bruno Navarro, nuestro analista en seguridad y defensa. Bruno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahora sí que sí, vamos a analizar qué es pues lo que nos acaba de contar Laura. Una de las grandes cuestiones es que Irak sale ya de esa prohibición, de los países vetados. Eran 7, ahora son 6. ¿Por qué Donald Trump ha cambiado en apenas un mes y ha decidido de repente excluir a Irak de los países vetados? Esta fue una petición del ministro de Defensa, es decir, el secretario de Estado de Defensa, el general Mattis, aparte de otros líderes del gobierno, porque a diferencia de los otros 6 países que siguen vetados, Irak es un país que colabora estrechamente con los Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, especialmente en la lucha contra el Estado Islámico, y es una aliada fundamental de su ofensiva en Irak. Tendría graves consecuencias haberlo mantenido, ya se le adelantaron algunas el gobierno iraquí, con lo cual mantenerle en esa lista habría tenido graves consecuencias. Alegan los norteamericanos, como bien ha explicado Laura, que hay algunas razones en las que, que el gobierno iraquí ha dado garantías de que los ciudadanos que vayan a solicitar un visado, ellos ya harán el screening previo para verificar que son buena gente, pero en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que no es tanta esa razón como la que he dicho de que es un aliado demasiado importante, al igual que tampoco ha vetado a Arabia Saudí y a Egipto. Bruno, vale, pues eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de Irak, pero si vamos al resto de países, esos otros 6 países, Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen.
¿Por qué en este caso? ¿Por qué sí decide Donald Trump mantener esa prohibición? ¿Es porque son de mayoría musulmana, como se les acusa desde la mayoría de los medios? ¿No? No, de hecho, Irak está fuera Egipto, está fuera Marruecos, está fuera Arabia Saudí. No, la razón de estos países, hay dos grupos. Hay un grupo, 2 países y otro grupo de 4. Un grupo de 2 países que son Irán y Sudán, en los que el objetivo que se busca es hacer daño a los gobiernos, es decir, al gobierno de Irán y al gobierno de Sudán, porque los considera eje del mal, les considera enemigos de Estados Unidos como gobierno. No está pensando que haya terroristas que vayan a infiltrarse. Sudán e Irán directamente es porque se llevan mal con ellos. Para que nos entienda todo el mundo, tienen malas relaciones con esos 2 países, con los gobiernos de esos 2 países, y entonces directamente pues les prohíben la entrada. Correcto. Y sin embargo, el otro grupo, que entiendo ya pertenecería Siria, Libia, Somalia y Yemen, en ese caso sería porque temen que desde esos países se les pueda colar en suelo norteamericano pues terroristas infiltrados. Efectivamente, es lo opuesto. Aquí no son gobiernos que temen, como Irán y Sudán, que puedan enviar agentes a Estados Unidos o que sencillamente les sirva de presión a esos 2 países para que aflojen y accedan a las peticiones de exigencia de Estados Unidos, igual que se hace daño con bloqueos económicos, etcétera. No, aquí estos 4 países que estamos hablando son países desestructurados, donde reina el caos, estados fallidos, donde los gobiernos locales no pueden ejercer ningún control sobre sus ciudadanos y que están plagados de yihadistas del Estado Islámico y de Al-Qaeda. Por lo tanto, lo que dice Estados Unidos, voy a hacer un alto de 3 meses en esos países, no voy a aceptar ningún inmigrante en estos 3 meses hasta que pueda crear estructuras de control eficaces para cuando vuelva a abrir esa barrera y decir, volved a pedirme visados y ahora yo sí que os voy a hacer un screening adecuado para evitar que se me cuelen yihadistas. Bruno, de eso te quería hablar, de esa limitación en el tiempo. Se habla de que el decreto que tantísima polémica está levantando simplemente afecta a 90 días. ¿Esto qué significa? ¿Que solo va a estar prohibida la entrada a Estados Unidos de estos 6 países afectados durante 3 meses? ¿Apenas 3 meses? Apenas 3 meses y a los 3 meses cada uno de esos 6 países será evaluado si ya hay mecanismos para garantizarlo. Si no, será renovado y efectivamente, como decía antes Laura, Siria había sido bloqueado indefinidamente y ahora lo ha cambiado para evitar. ¿Por qué lo ha cambiado también? Esto es una cosa interesante, porque claro, cambia tanto en tan poco tiempo porque se lo han prohibido hace nada, en enero. Efectivamente. Lo que ha hecho Trump es mantener el mismo perro con distinto collar. Ha mantenido el núcleo más importante del programa, sí, del programa que quería, de la orden ejecutiva, quitando, limando los puntos por los que los jueces le han vetado este programa. Entonces, en el caso de Siria lo bloqueó indefinidamente la entrada de cualquier inmigrante hasta que dijera indefinidamente y ha visto que eso no va a colar legalmente, con lo cual ha dicho no, 3 meses como el resto. Ya veremos si se lo renuevo, claro. Dentro de 3 meses puedo renovar, o 3, hasta que yo considere que es seguro ir aceptando inmigrantes, no hablamos de refugiados, sino inmigrantes de ese país. Bruno, si hablamos de las cuotas, Estados Unidos no va a permitir que entren en 2017, al menos en un año, más de 50.000 refugiados. ¿Es esta cuota una cuota razonable? ¿Se han pasado de poco? ¿Es correcta? Comparado con lo que nos obligan en Europa, ¿es poco, es mucho? Esta es la otra parte de la orden ejecutiva. Hemos hablado hasta ahora de inmigración, ahora hablamos de refugiados, ¿no? Esos refugiados, Obama heredó 40 y tantos mil o 50 y tantos mil refugiados al año. Enseguida lo subió a 70.000, pero durante todos sus años de mandato, y recordamos que son 8 años, ha mantenido 70.000 al año. El año pasado lo subió a 85.000. Y ha firmado una orden antes de irse, la patata caliente a Trump, que no es nada honesta, para que en 2017 acepte a 110.000 refugiados. Sin embargo, Bruno, es importante decir que durante el mandato de Barack Obama, es cuando más deportaciones se ha producido en todas las historias de los Estados Unidos, que esto hay mucha gente que no lo sabe. Efectivamente. Pero a lo que decías, esos son pocos, son muchos. Ha bajado a 50.000, pero nos hacemos una idea. Es decir, Estados Unidos no es China, no tiene tantos habitantes. 50.000 refugiados al año. Estados Unidos, Trump, en este caso, está siendo muy generoso con los refugiados, mucho más que la mayoría de los países europeos que ahora nos rasgamos las vestiduras. Está siendo muy generoso intentando hacer un balance equitativo entre el ser generoso con los refugiados y ser generoso con sus ciudadanos. Me gustaría también abordar otro de los puntos del decreto que no se comenta mucho en el resto de medios y es que, por ejemplo, respecto a los ciudadanos que sí, cuyos países, que procedan de Siria, de Irán, de estos países que siguen bloqueados,
Sin embargo, este decreto no afecta a todos por igual, porque todos aquellos, como nos contaba Laura, que tengan la Green Card, es decir, la tarjeta, la visa de trabajo con contrato que demuestra que estás contratado en Estados Unidos, los que tengan doble nacionalidad o los que tuvieran permiso de residencia antes de ese primer decreto, el prohibido de enero, sí que pueden entrar a los Estados Unidos, sí que pueden trabajar, sí que pueden residir. En esto no hay ningún cambio respecto a los gobiernos anteriores, es decir, Donald Trump no se ha inventado la Green Card, ni se ha inventado que se exija una visa de residencia. ¿Por qué entonces tantísima polémica? ¿En qué se basa la justicia estadounidense para prohibir estos decretos? Se basa en las razones por las que lo tumbó, y las razones que ha limado Trump. Que Siria no puede tener un bloqueo indefinido, lo ponemos a 3 meses, que es verdad que Trump en el primer decreto nunca dijo que no pudieran entrar los que tenían la Green Card, es decir, la presidencia permanente, ni visados ya concedidos, pero ahora lo ha especificado. Es verdad que no lo especificaba bien y dio lugar a malentendidos, con lo cual ahora sí que queda perfectamente claro. Claro. Es decir, que tú crees que ahora la justicia estadounidense, si tuvieras que hacer una apuesta, no va a tumbar este decreto. Creo que de la justicia eso puede esperar cualquier cosa y desde luego los enemigos de Trump les da igual, van a ir a por todas. Pero es verdad que ahora tienen menos razones para tumbárselo. Por último, Bruno, no me gustaría dejar de preguntarte por las informaciones, algunas informaciones que se han publicado hoy que aseguran que el gobierno de Estados Unidos estaría incluso pensando, con esa polémica de la frontera con México, en separar a los niños de sus madres en la frontera para disuadirlas de entrar. ¿Es esto veraz, por una parte? ¿Y qué te parece la medida? ¿Es una medida que se haga en algún otro sitio? Es veraz, se está valorando por parte del Departamento de Seguridad Nacional. Por lo tanto, no tiene que ver con este decreto, es una cosa paralela y ya se decidirá. Hay que tener en cuenta que desde octubre a enero han entrado en Estados Unidos 54.000 niños ilegalmente acompañados de sus madres. Es el doble del mismo periodo en el año anterior. La cosa se está saliendo absolutamente de todo control. Lo que intentan con esta medida, que están estudiando simplemente, es evitar el efecto llamada, porque estas familias lo que hacen son detenidas y ahí lo que llamó Trump el otro día, detención-liberación. Te detengo, inmediatamente te libero porque estás con tu familia y años después ya vendrá un juez a decidir si te puedes quedar o no. Con lo cual, esto lo que significa es, a los padres les encerramos hasta que se pueda solventar el asunto y a los hijos les liberamos con alguna familia acogida. Pues ha quedado clarísimo. Bruno Navarro, muchísimas gracias otra vez. Se nos ha acabado el tiempo, les dejamos con tiempos modernos. Después, gracias por nada. Luego el gato al agua y nosotros volvemos mañana a las 8:30. No nos fallen. Gracias y buenas noches.